Sean muy bienvenidos todos a esta exposición del curso de materiales de construcción, en la que vamos a exponer un ensayo de granulometría hecho en el laboratorio de la UPN. Los participantes de esta exposición son mis compañeros y yo, quienes son Renato Apolinario Millo, Jordana Carrillo Espinosa, mi persona, Luis Arguello Pauca, Manuel Pasache Ormeño, Elmer Yeshua Peláez Aro. ¿Sí? En nuestro índice, como capítulo 1 tenemos introducción, en el capítulo 2 protocolos y materiales, en el capítulo 3 el procedimiento a seguir, en el capítulo 4 métodos y resultados del ensayo, y como finalizar tenemos las conclusiones. Le doy el pase a mi siguiente compañera para que continúe. Nuestra introducción se basa en el análisis granulométrico de agregado fino, de tal manera que con los datos obtenidos en los ensayos realizados, de muestra de suelo clasificado, de acuerdo al tamaño de las partículas, para ello realizamos el análisis granulométrico mecánico por tamizado con una serie de tamices ordenados de mayor y menor abertura. Se mostrarán los resultados en gráficas, con el cual se determina si cumple los estándares de la norma NPT, el cual menciona que para ser considerado agregado fino, su curva granulométrica debe establecerse dentro de la frontera de granulometría de arena gruesa. Los ensayos y cálculos se realizaron en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Privada del Norte. En nuestros objetivos está determinar la distribución de tamaños de partículas, en el cual se basa permitir determinar el tamaño de partícula de la muestra de agregado fino y la distribución de tamaño de las partículas en la muestra. En nuestro segundo objetivo está evaluar la calidad del agregado, que se utiliza para evaluar la calidad del agregado fino. En nuestro tercer objetivo está establecer el porcentaje de finos mediante el análisis granulométrico. Como cuarto objetivo está determinar el coeficiente de uniformidad y curvatura a través de la curva granulométrica. Bien, a mí me tocó exponer sobre protocolos antes de entrar al laboratorio y los materiales. ¿Qué tenemos que tener? Bien, cada uno de nosotros deberíamos tener puestos ya nuestros EPP antes de ingresar al laboratorio, ya sea bata o chaleco de seguridad con algún manga larga, lente de seguridad, zapatos punta de acero, utilizar ropa cerrada, como les dije, manga larga, un pantalón y unos guantes de cuero, ya que vamos a utilizar el horno, y guantes de látex. Dependiendo también de la práctica o ensayo que se haga, algunos equipos opcionales son la mascarilla, protector de oídos y casco. Los materiales que hemos usado han sido una muestra seca de agregado fino, la cual es arena gruesa. Este se ha secado durante 24 horas a una temperatura de 110 grados. El equipo que hemos utilizado en este ensayo han sido una balanza con una sensibilidad de por lo menos 0.1%, que esté bien calibrada, una serie de tamices, desde la apertura de 3 pulgadas hasta el tamiz número 100, y un horno. A continuación, le doy el pase a mi siguiente compañero. Capítulo 3. Procedimiento. En primer lugar, debemos secar la muestra. La muestra debe estar secada con una anterioridad de 24 horas a una temperatura de 100 más menos 5 grados Celsius. Como segundo paso o segundo lugar, tenemos lo que es la selección de tamices.
Debemos cumplir con los tamices adecuados de acuerdo a las especificaciones del material con el que vamos a ensayar o trabajar. Debemos colocar los tamices siempre en un orden decreciente. Siguiente PPT, por favor. En tercer lugar, empezamos con lo que es el tamizaje de la muestra. La muestra se tamiza utilizando justamente el conjunto de tamices ya agrupados, que incluyen tamices con aberturas de diferentes tamaños, desde 75 micrones hasta 4.75 milímetros. En cuarto lugar, tenemos lo que es pesar las fracciones del agregado. Después de tamizar, se pesa cada fracción retenida. Y por último, no debe existir un porcentaje mayor al 1% de la muestra. Siguiente PPT, por favor. En quinto lugar, se continúa con el tamizado por un periodo suficiente, justamente para que no quede más del 1% de la masa del residuo principal. Sobre estos tamices, pasará sobre su balanza. La masa total del material, luego del tamizado, deberá ser verificada con la masa de la muestra colocada sobre cada tamiz. Si la cantidad difiere en 0.3% sobre la masa seca original de la muestra que tuvimos al principio, el resultado no deberá utilizarse para propósitos de aceptación. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero Manuel. En la última etapa del procedimiento vamos a dejar de un lado quizás el trabajo de campo y pasar a los temas de los números. Vamos a iniciar con la gráfica de la curva granulométrica, teniendo en cuenta los números de las mallas y el porcentaje que pasa. Vamos a ir graficando punto por punto, y aquí hay que tener en consideración ciertos límites o la frontera de la curva granulométrica que nos especifica la norma, para finalmente poder interpretar esta curva y dar conclusiones acerca del análisis que acabamos de realizar. En la siguiente diapositiva, por favor. Los cálculos que podemos realizar es un concepto que ya la mayoría de nosotros tenemos conocimiento, que es básicamente la tabla de frecuencias. En la primera columna vamos a tener las mallas, por un lado en pulgadas y con un numeral, y al costado pues vamos a tener milímetros y micrones. La segunda columna es el peso retenido. En cada tamiz va a quedar ciertos gramos, y esto va a ser analizado por la balanza y apuntados en nuestra tabla, para que al final den el peso total de la muestra que estamos analizando. En este caso fue 420 gramos. Para después pasar a la tercera columna, que es el porcentaje parcial retenido. Y aquí al costado de la primera, por ejemplo, la malla número 4 es 80 gramos, y esto, el 7.14 se halla dividiendo el 80 entre 420 y multiplicándolo por 100 para hallar el porcentaje. Y así se repite con cada una de las filas, ¿no? Para posteriormente continuar con el porcentaje acumulado retenido. Y aquí vamos a repetir el 7,14 en la siguiente columna y empezar a sumar en diagonal, para que el valor final nos dé 100. Y aquí es un valor, la última columna se podría decir, que con la cual vamos a graficar la curva, es el porcentaje acumulado que pasa. Y se obtiene restando el 100% a menos el acumulado retenido. Como vemos, los primeros valores son 0, 0, 0, y por ende se repite el 100. Pero a partir del 7.14 restamos el 100 menos el 7.14, tenemos el 92.86, y así sucesivamente hasta llegar al 0. Como vemos en la parte inferior derecha, tenemos el módulo de finura, que se halla con el porcentaje acumulado retenido. Hay que sumar todos estos valores y dividirlos entre 100. Tenemos un valor aproximado de 321 más o menos, y entre 100 son 3.21 el módulo de finura. Muchas gracias, y paso con mi siguiente compañero. Bueno, con los datos obtenidos del porcentaje que pasa, podemos hacer la siguiente gráfica, el cual nos va a dar a conocer si el material elaborado o analizado en el laboratorio está conforme a las normas. Y por lo visto, por el porcentaje que pasa, podemos apreciar que cierta cantidad de material está en la frontera granulométrica,
establecida por la Sociedad Estadounidense para para pruebas y materiales, y por lo cual podemos llegar a la siguiente conclusión. Siguiente diapositiva, por favor. La primera conclusión que tenemos es que el agregado fino está satisfaciendo los requisitos de tamaño y distribución de partículas establecidas, y por ello podemos utilizarla para los proyectos adecuados. Como segunda conclusión tenemos que para determinar el módulo de finura o si el material es adecuado dependemos mucho de las normas que tienen que cumplir en el laboratorio de granulometría, el cual nos dice que el agregado fino tiene una buena calidad debido a que se encuentra en la frontera granulométrica. Esto significa que el agregado cumple con los requisitos de resistencia, trabajabilidad y otras propiedades que se necesitan para el proceso en cuestión. Como tercera conclusión tenemos que el rendimiento del concreto será consciente o dependerá bastante del tipo de agregado que tenemos. De tal manera nos dará una distribución uniforme de tamaño de partículas, el cual nos va a ayudar a que el concreto sea resistente y tenga una buena trabajabilidad. Gracias.